Hola, muy buenas. Muy Bueno, buenas. hoy en Taupada tenemos a Harold. Él se va a hacer una presentación, nos va a contar quién es, de dónde ha venido y un poquito su historia, su infancia, en qué lugar ha nacido y cómo era aquel lugar donde fueron sus principios. Cuéntanos, Harold. Bueno, yo nací en Venezuela, específicamente en Cumaná, un estado, una provincia de Venezuela, y tuve la dicha de tener una familia muy amorosa, muy cariñosa, y fue una infancia que aún la recuerdo con mucha nostalgia porque fueron tantas cosas que me dieron mis abuelos, mis bisabuelas y mis padres que es difícil olvidar, pues. Sí, tuve una infancia que le agradezco mucho a Dios haber tenido ese calor, ese contacto, ese amor, esos principios que me dieron ellos. ¿Hasta qué edad estuviste en aquel sitio, en Venezuela? Estuve, pues me crié con mis abuelos, después fallece mi padre cuando tenía yo 16 años, me quedé más con mis abuelos porque mi mamá trabajaba y estuve allí hasta que me gradué, tuve mi primer título universitario y tuve que salir de la provincia hacia la capital de la República para tener mejores condiciones laborales y etcétera, etcétera. Ujú. ¿Qué recuerdas de ese lugar? ¿Cómo era un día? Cuéntanos, un día en aquel sitio. Oye, era un día, que lo extraño muchísimo y me trae mucha nostalgia porque era un día donde donde estaba tu abuela pendiente de ti, donde te hacía tu comida, donde te mantenía todo en orden, donde se preocupaba por ti, donde no te dejaba en ningún momento fallecer, no te abandonaba, estaba allí, pues. Y pasabas todo el día con los abuelos y en la tarde llegaba tu madre del trabajo o cuando tenía a mi padre todavía vivo y llegaba también con ese, no traían cansancio de su trabajo, sino que te llegaban a cómo van las tareas, qué has hecho, que esto, que lo otro. Sí, algo muy especial. Yo no sé si todos pasamos por esto, pero la mía es muy especial A y mí, la añoro muchísimo. a mí ya se me pone el pelo de punta de escuchar ese calorcito que Sí, tenías en ese lugar. mucho calor. Sobre todo tuve unas abuelas que, uf, estupendas. ¿Y qué hizo que de repente tengas que salir de ahí o decidas salir de ese lugar tan calorcito, de ese amor? Porque Venezuela tenía una característica en aquel momento que todo estaba centralizado en la capital de la República o en las principales ciudades. Entonces, era como que una estructura en todas las familias venezolanas que tenías que estudiar, te tenías que graduar para buscarte la vida. Entonces, claro, en la provincia era un poco difícil conseguir empleo. Entonces, de acuerdo a lo que estudiabas, tenías que ir a la capital o a las grandes ciudades a buscar una mejora de empleo, de salario y si querías progresar a nivel académico, también las grandes ciudades te ofrecían mejores ofertas educativas, grandes universidades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una vez graduado, no me quise quedar en mi terruño, en mi ciudad natal, sino que decidí ir a la capital de la República porque además me gustaba la capital de la República. Esa dinámica de metropolitana, el ajetreo, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fue lo que me llevó a salirme de ese calor. Ujú. Pero a salirme físicamente, pero en contacto vía telefónica y viajando todos los fines de semana para no perder Ese siguió. ¿Y elegiste Caracas? ¿Fue Caracas Y elegí el Caracas, destino? Caracas. elegí Caracas y ahí en Caracas estuve una primera oportunidad, después me regresé, por mis abuelos me regresé Ujú. y una vez que fallece mi abuelo me fui nuevamente hasta el día que me tuve que venir para acá. ¿Qué hizo que tuvieras que venir para acá? Que es de repente, no es que voy a una ciudad más grande sino que ya decides salir del país. ¿Cuál fue la razón para tomar esta Mira, decisión? Yosu, en Venezuela cuando llega este gobierno que empieza a desboronar el país y empieza con estas situaciones, los venezolanos empezaron a salir del país. Y yo era uno de los que decía que yo no salía de mi país porque yo en mi país lo tenía todo. Yo en mi país tenía todo, en mi país había hecho todo y yo estaba estable en mi país.
muy estable estaba muy bien. Tan es así que yo creo que yo fui el único venezolano que en vacaciones no salió del país porque yo amaba o amo tanto a Venezuela que en Venezuela lo tenía todo. No me hacía falta ir afuera de la frontera a buscar algo más porque todo lo tenía en Venezuela. Entonces veía que todo el mundo salía, que se iba, que la emigración, que no sé qué, que no se puede vivir aquí, que hay que buscar mejoras. Y eso yo... Pero resulta que yo trabajaba ya en Venezuela en una alcaldía, en un ayuntamiento de oposición y de una oposición bien opositora y estaba, por el cargo que tenía, estaba fichado. Porque me opuse a muchas cosas, me opuse a la corrupción, me opuse a muchas cosas y me convertí en el talón de Aquiles, me convertí en una piedra de tranca. Entonces, se dieron situaciones incómodas donde peligraba mi vida y tuve que desechar de la noche a la mañana 14 años en la administración pública por esta situación política. Y no soy político. Llegué allí por ser profesional. Y siempre se los decía a los jefes que llegaban, yo no soy político. Yo estoy aquí porque soy un profesional en ejercicio. Y si me tengo que poner una camisa, pues no me la voy a poner. Entonces tuve que salir de allí y me fui a la empresa privada. Y en la empresa privada tuve un año. Y esta gente del gobierno dio conmigo en la empresa privada. Y entonces me sentía entre la espada y la pared. Y gracias a que tenía unos tíos aquí, tengo unos tíos acá y unos primos que se vinieron hace muchos años, de la noche a la mañana ellos sabían la situación que venía yo trabajando en Venezuela, no sé qué, y ellos me compraron el billete de viaje y me dijeron, ¿te vienes tal día? Sí o no, pero tienes el billete. Después que estés aquí, veremos. Entonces, con todo y que tenía el billete, pues no sabía, no estaba preparado porque yo, pues nada, llegó el día, agarré mis maletas con 15 mudas de ropa para 15 días porque para eso era el billete, hasta que llegué aquí, con el miedo de salir del aeropuerto, que no me dejaran salir porque tenía 40 años, porque era soltero, porque todo ese tipo de cosas y porque había trabajado en un ayuntamiento contrario. Es decir, con mucha incertidumbre de salir por la vía legal de Venezuela porque estaba fichado. Pero bueno, logré montarme en el avión y entrar a Francia. Llegué por Francia y de Francia tuve 8 horas de conexión para volar hasta Bilbao y entré a Bilbao y llegué a un país que yo no sabía que existía porque yo no sabía que el País Vasco existía, nada, sino que me invitaron para acá y llegué aquí. Y a los 3 días le dije a mi tío, me quedo. ¿Estás seguro? Sí, me quedo. ¿Cuál fue tu primer destino al llegar aquí? En Rentería. En Rentería. Sí. Aquí tenías, vamos a decir, que alguien que te acogía, ¿verdad? Sí. Había familiares tuyos. Tengo 3 primos y mis tíos. Imagino que el salir ya tenías miedo de que te podría haber pasado algo, pero también dejabas atrás a mucha gente. Emocionalmente también, claro, no sería una decisión sencilla. Eso es algo que yo no lo sé describir, porque eso lo vive, sabe el que lo vive. Eso de emigrar, de salir, de agarrar tu maleta y cerrar la puerta de tu casa y montarte en un avión y ver que tu país se aleja y dejar todo allí, eso es algo que solo el que lo vive sabe qué es. Y más yo que no quería salir de mi país porque yo tenía todo, mi casa, mi coche, mi espacio, había trabajado para eso. Y que tengas que salir por cuestiones que son ajenas a ti, no es muy agradable. Entonces, son muchas cosas. Y llegas aquí y llegas sin nada. Y coges un avión y llegas aquí y pones Rentería. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es la primera impresión que te causa cuando llegas a este lugar? Como tú dices, un lugar que no conoces de nada, ni de oídas. Bueno, llego aquí y me recibe el frío y la neblina, que es algo que a mí me agrada muchísimo, aunque en Venezuela no tenemos este clima, pero yo soy de frío y me encanta la lluvia, me encanta la neblina, y me encanta la nieve, me encanta todo. Entonces llego a Francia y Francia metida en la cubierta de la neblina, no veía ni siquiera la pista cuando aterrizamos, es decir, así me recibe Francia. Y Bilbao me recibió de la misma manera en ese momento. Y la lluvia no me paraba de dejar de salir a la calle.
aprendía que había ropa adecuada para la lluvia, pues me dieron ropa para la lluvia y salí a la calle. Y pateando la calle fue que me di cuenta de que este era un país, estaba en un sitio que me llenaba. ¿Qué diferencias encuentras con la gente de aquí, a la gente de Venezuela? ¿Cuáles así las diferencias más reseñables, vamos a decir? Es que yo no le veo diferencia, porque cada quien es como es. Cada quien es como es. Entonces, lo que tú escuchas y lo que tú pudieras decir es que el latino es más abierto y el europeo es más cerrado, el vasco es más cerrado, pero es que eso es así. Cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su vida, cada quien tiene su vivencia y yo pienso que mm, eso yo no lo evalúo, ni me ha perturbado tampoco. Si yo eso no sé, a mí no soy quien para evaluar eso. ¿Te has sentido bien acogido al llegar aquí? ¿Te has sentido que te han acogido bien? ¿O cómo te has sentido acogido? Yo hasta el día de hoy me han hecho sentir en mi casa. Y esa es una de las cosas que yo estaré agradecido de Euskadi toda mi vida porque salí de mi país, que lo tenía todo, llegué a un país sin nada, sino una maleta con 15 mudas de ropa, sin saber qué era lo que iba a hacer, ilegal, esperando un permiso de trabajo dentro de un año, en año y medio fue que tuve el permiso de trabajo y la legalidad. Y eso no fue una pared o un obstáculo para yo decir es que Euskadi es tal cosa, es que no. Yo fui para adelante y desde ese primer momento a mí me han hecho sentir en casa. Así que yo llegué al aeropuerto de Bilbao y nadie me pida documentación, claro, lógicamente porque yo entré por Francia, pero sentirte que el aeropuerto te recibe y nadie te pide algo, pues me sentí en mi casa. Y desde allí hasta aquí, que vivo ahora acá, los vascos me han hecho sentir en mi casa. Y eso estaré eternamente agradecido. Yo escucho en ti mucho entusiasmo, entonces debe haber una razón, un motivo por el cual tú te levantas cada día y trabajas. Me imagino Sí. a qué te dedicas, qué es lo que haces Ahora aquí. estoy en el área de la construcción, específicamente estoy en la línea de alta velocidad en el nodo de Vergara. Estoy en la inspección de la construcción. Ahí tengo poco tiempo, tengo 2 años ya. Y siento y todos los días me propongo que voy con algo de mí para dejarlo allí. Es decir, aportar algo. Quizás las cosas no sean igual a como lo que yo trabajaba también en Venezuela en la de ingeniería, pero no a tan una obra de tan envergadura, ¿no? Pero con todo y eso, todos los días salgo de mi casa con ganas de dejar en esa obra algo positivo de mí. Y me han hecho sentir tan bien. ¿Qué valores inculcas tú a la gente de tu casa? ¿Qué es lo que has aprendido aquí de los vascos, vamos a decir, y qué es lo que tú también traes? Y entre todo ello, ¿qué es lo que tú aportas a tu hogar? Yo en la casa soy muy insistente en que hay que respetar y hay que tener mucha educación y hay que adaptarse. Porque te tienes que adaptar. Y tienes que ver qué es lo que hay y sacarle el mejor provecho a lo que hay. Y si algo no te gusta, pues vete. Soy muy cuadrado. Si algo no te gusta, vete. Si algo no te sienta bien, pues busca la solución. Pero si estás aquí, pues aquí hay que caminar como se camina aquí. Si estás allá, pues habrás que caminar como no, y no puedes traer. Si ya saliste de tu país y tienes eso en la mente, pues déjalo allá, porque ya estás en otro sitio. Entonces, soy muy cuadrado. Si pudieras dar un consejo a las personas que vienen de fuera, no sé si la palabra consejo incluso está bien, pero si pudieras de alguna manera ayudar, ¿cuál sería tu Mira, visión? ¿cómo te lo explico? A todo el que viene de fuera, sobre todo los venezolanos que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, le digo dos cosas.
Tengo un compañero de trabajo ahora que es de Venezuela y se lo acabo de mencionar. 2 cosas para que te vaya bien aquí y en la China. Respeto y educación. Si usted tiene respeto ante los demás, tiene las puertas abiertas y se gana el espacio, se gana el entorno. Y si usted tiene educación, pues ya está listo. Y educación es, para mí, es que Ricasco, Gabón, Arrachaldeón, Eunón y Mercedes. Ya listo. Con eso yo me he sentido, pero súper acogido. Qué bien. Harold, pues yo te quiero dar las gracias por tu experiencia, gracias por contárnoslo y gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias, de A verdad. la orden. Muy gracias a ti también, Johnson. Gracias.